Bien, chiquillos, continuando con la clase de marco regulatorio de la salud, vamos a hablar ahora de la reforma en salud y algunos cambios que han ocurrido en atención primaria. Algunos hitos históricos que ustedes ya los conocen, solo se los voy a mencionar. El año 1952, la creación del Servicio Nacional de Salud. En 1980 se realizó la municipalización de los consultorios. 1995, cambio en el modelo de financiamiento, ¿no es cierto?, de pago por prestación a pago per cápita. 1997, transformación de consultorio a CEFAM. Y algunas cosas importantes en relación a la reforma que yo algo les había contado. Se está implementando en Chile desde el año 2005. No se ha terminado de implementar y ya vamos a hacer otra reforma, parece. Lo que pretendía esta reforma era abordar los desafíos definidos al principio de la década mediante estrategias coherentes y atingentes. Y lo que hace también, que es muy importante, es situar directamente a la atención primaria de salud como el pilar central del sistema sanitario. Recuerden que esta idea de que la atención primaria sea como modelo, acuérdense que lo conversamos el año pasado en Comunidades 1, la atención primaria de salud como modelo de atención se declaró ya para el año 1976, ¿no es cierto?, o 78, no recuerdo bien el año, en Alma Ata. Se hizo la primera declaración que establecía a la atención primaria como uno de los pilares de la salud en general, del sistema sanitario como tal. Se pretendía desarrollar un modelo de atención que enfatizara la promoción y la prevención, que se centrara en la atención primaria y en la resolución ambulatoria integral de la mayor parte de los problemas de salud. Una atención primaria altamente resolutiva, con capacidad para solucionar gran parte de las emergencias, donde existían equipos de salud familiar y comunitaria de cabecera, con una cantidad definida de familias a cargo, eso ya lo vimos el año pasado también, dotados de la tecnología y equipamiento necesario. También hablamos, ¿no es cierto?, el año pasado en relación a que era impensado, ¿no es cierto?, tener un escáner, por ejemplo, en atención primaria. No era necesario de acuerdo al nivel de complejidad de la atención que íbamos a entregar. Y esta atención primaria también era ideal que trabajara de manera coordinada, ¿no es cierto?, con la atención de especialidad o los niveles de atención secundario y terciario. Dentro de algunas leyes, la reforma de la atención primaria o de la reforma en general consideraba 5 leyes aprobadas, ¿no es cierto?, con un amplio acuerdo político para la época. Y la primera era el acceso universal de garantías explícitas, o la ley AUGE, la autoridad sanitaria, la regulación de las ISAPRES, el aumento de los impuestos, que tenía que ver con poder sacar financiamiento para el auge, los derechos y deberes de los pacientes, que ahora se llaman derechos y deberes en materia de salud, derechos y deberes de las personas en materia de salud. ¿Qué es lo que no consideró? No consideró, por ejemplo, que producto del sistema de garantías explícitas, ¿no es cierto?, se recargaran las exigencias fuertemente sobre la atención primaria, la que se hace cargo del 80% de las actividades generadas por dicho plan, sin solucionar los graves problemas estructurales. O sea, querían que la atención primaria resolviera el 80% de los problemas de salud, pero no se mejoró, ¿no es cierto?, la infraestructura, no se crearon centros nuevos, no se mejoraron los centros que estaban, no se aumentó la dotación de personal. Y lamentablemente esos graves problemas estructurales, como están acá, se arrastraban ya desde hace muchos años. Y esa fue una de las razones por las que los consultorios o toda la línea de atención primaria, el primer nivel de atención, pasó a manos de las municipalidades en la esperanza, ¿no es cierto?, que tuvieran mayor cantidad de recursos para funcionar. Las nuevas exigencias que cada condición auge impone a la atención primaria, al ser programas verticales, ¿ya? Son exigibles al 100% por ley. O sea, la persona que no recibe su atención GES puede reclamar.
y en forma uniforme a lo largo del territorio nacional. O sea, aquí cuando es GES, no importa si está en Arica, Punta Arenas, Isla Pascua, Antártida, Juan Fernández, donde sea, si la persona es GES, tiene el derecho de exigir esa atención y el sistema de salud de alguna manera tiene que responder a esa exigencia, ¿ya? Y eso tampoco se toma en cuenta. Todavía existe un predominio de las intervenciones individuales curativas sobre las intervenciones preventivas y promocionales. En relación al financiamiento, se vio que sigue siendo insuficiente. Los municipios deben financiar el déficit de plata, ¿no es cierto?, que se genera porque los aportes del Estado no alcanzan para, digamos, mantener la infraestructura ni la cantidad de profesionales que requiere el sistema de atención primaria. Por lo tanto, son los municipios los que de sus propios recursos tienen que empezar a financiar el sistema de atención primaria. Ahora, si las municipalidades no son capaces de generar los recursos, el déficit se va a expresar en menos servicios básicos o las famosas listas de espera. Si no hay profesionales para atender, la cobertura de esa atención en particular va a bajar, por lo tanto, la gente va a tener que esperar más tiempo para ser atendida. Eso va a acentuar la inequidad. Acuérdense que la inequidad no es lo mismo que la igualdad, ¿ya? Porque en general los más pobres se concentran en los municipios con menos recursos. Y aquí existe, ¿no es cierto?, y se ve la brecha donde, por ejemplo, los municipios que generalmente tienen mayor cantidad de personas inscritas en el sistema público de salud son los municipios con menos recursos. Si hablamos, por ejemplo, de una municipalidad con recursos como Las Condes, como Providencia, como Vitacura, ¿no es cierto?, van a ser comunas que tienen amplia cantidad de recursos porque son comunas donde vive un nivel de socioeconómico alto, ¿ya? O medio alto, si ustedes quieren, para no sonar tan clasista. Pero esa gente no se atiende en el sistema público prácticamente, se atiende en el sistema privado porque no les conviene, no les gusta, porque es feo, porque tienen que esperar, porque no sé, ¿ya? Por lo tanto, los establecimientos de atención primaria de esas comunas más ricas van a ser mucho más mejor equipados, van a tener mejor atención y todo lo demás, pero porque la cantidad de personas que se atiende ahí es muy poca. Si nosotros nos vamos a una comuna como La Pintana, San Ramón, Recoleta, Independencia, que son comunas altamente, con una alta población y con un nivel de pobreza importante, ¿ya? Lo más probable es que nos encontremos con que el municipio no es capaz de solventar todos los gastos que se requieren para salud, para tener consultorios funcionando de buena manera, para tener profesionales, ¿no es cierto?, que puedan disminuir las listas de espera, etcétera, etcétera. Y aquí nuevamente se produce la inequidad porque en donde en los municipios que tienen mayor cantidad de pobreza y mayor cantidad de población que se atiende a nivel público, tienen menor cantidad de recursos, ¿ya? Por eso que este sistema de alguna manera está pensado para favorecer a algunos, pero no a todos. Y por eso que no es equitativo. A partir del año 94 se puso en marcha un nuevo sistema pasando de la asignación de recursos por atención prestada, que era el PPA, ¿no es cierto?, a una asignación per cápita, que consiste en el traspaso de un prepago por persona que se atiende en cada establecimiento a la entidad que lo administra. Por ejemplo, que también lo conversábamos el año pasado. Si yo tengo un consultorio que tiene 20 personas inscritas, ¿ya? El gobierno, a través de su presupuesto anual, le va a entregar una cierta cantidad por esas 20 personas inscritas. O sea, cada persona vale, voy a inventar, 1.000 pesos. Por lo tanto, le va a entregar al comienzo del año 20.000 pesos para que esa gente se pueda ir a atender en ese CEFAM o en ese centro de atención primaria. Puede ser,
¿ya? Puede ser que esa persona, una de las 20 personas, no se quiera atender porque no quiere, porque no necesita, porque no ha tenido que usar el sistema, lo que sea. Por lo tanto, esa platita que no se ocupó en su atención se va a ocupar a lo mejor en forma solidaria en la atención de alguna de las otras 19 personas que quedaron, ¿no es cierto? Y que sí se están atendiendo regularmente en el CEFAM, ¿ya? O sea, aquí es distinto al sistema anterior. El sistema anterior era, si las 20 personas se atendían, se pagaba por 20 personas. Pero si habían 18 que se atendían o 3 que se atendían, se pagaba solo por las 3, no por las 20 que estaban inscritas. Esa es la gran diferencia y por eso que de alguna manera este sistema nuevo, que es la asignación per cápita, ¿ya? Viene de alguna forma a ayudar a compensar los déficits de recursos en salud. En términos de recursos humanos, la reforma del sistema tampoco consideró las necesidades de recursos humanos. Ustedes saben que las plazas o los contratos, digamos, de planta que existen en el sistema son de acuerdo a una planta que está establecida desde el año 1950, creo. Por lo tanto, considera una planta de profesionales y de funcionarios así de pequeña. ¿Ya? Esa planta no ha sufrido grandes modificaciones en términos de los años. Por eso se crearon los famosos cargos a contrata que no pertenecen a la planta, ¿ya? Y que son contratos como honorarios por año. Entonces son autorrenovables, todo lo que ustedes quieran, son seguros y todo lo demás, pero no pertenecen a la planta de funcionarios. La falta de recursos humanos en salud, tanto de especialistas en general como de especialistas en atención primaria en particular, como los médicos familiares, es sumamente importante. Y aquí también tiene que ver con un tema que se los voy a dejar para que lo analicen ustedes mismos. Los médicos, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que va a preferir un médico? ¿Ir a atender a una clínica privada donde le pagan 5 veces más de lo que le pagan en un centro de atención primaria, o ir al centro de atención primaria y exponerse a la falta de recursos, a que no le paguen el sueldo? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? En general ocurre lo que se llama la migración o la fuga de profesionales de la atención primaria altamente calificados, porque no les van a pagar probablemente lo que se les paga en el sistema privado, ¿ya? Ahora, sí hay que reconocer que hay profesionales, tanto enfermeras, médicos, kinesiólogos, todo lo demás, que compatibilizan, ¿no es cierto?, el tema económico con el tema vocacional. ¿A qué me refiero con eso? Trabajan en el sistema privado, ¿ya? En términos de mejorar su calidad de vida, su sueldo, etcétera, etcétera, pero también trabajan en el sistema público, ¿no es cierto? Porque les gusta el sistema público, porque les gusta los pacientes del sistema público, porque a lo mejor tienen un sentido altruista de hacerlo, donde el sueldo a lo mejor no es lo más importante para ellos en ese momento, y logran compensar, ¿no es cierto?, su economía personal, ¿ya? Pero en general, ustedes se van a encontrar que en la realidad los enfermeros propiamente tal hacen turnos en una, dos, tres instituciones. Yo viví esa experiencia solo porque el sueldo es insuficiente, ¿ya? Ahora, igual los sueldos han ido mejorando con el tiempo, ahora con la saturación última, ¿no es cierto?, de los últimos años, volvieron a bajar los sueldos, ahora volvieron a subir, y así esto se va regulando a través del mercado. Les voy a dejar esta pregunta, chicos, de tarea para que analicemos, digamos, esta parte en relación a lo que es la calidad de la atención, la cobertura y la eficiencia. ¿Qué creen ustedes que pasa con la calidad de la atención, la cobertura y la eficiencia en términos de esta reforma que se dio en la atención primaria? ¿Ya? Con esto, chiquillos, creo que estamos cubriendo todo lo que tiene relación con el marco regulatorio, con la reforma de la atención primaria, el financiamiento. Nos queda una parte que es las clases de GES, que lo vamos a ver en una clasecita a continuación, muy cortita. Y les recuerdo, ¿no es cierto?, visitar el canal de YouTube, donde pueden descargar los videos para que los puedan ver las veces que quieran. Participen de los foros, chiquillos, les voy a dejar una tarea en este foro, en el foro, digamos, a continuación de las clases que estamos teniendo ahora.
Y recuerden que para cualquier duda tienen mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl. Y con esto, chiquillos, estamos terminando esta parte de lo que tiene que ver con lo legal. Así que nos vemos en el próximo video, que va a ser de GES.